¿Y cuándo se van a abrir? Cuando la iglesia sea arrebatada. En el momento, en la fracción de segundo, cuando estemos en el cielo con nuestro Señor, ahí, ¿cierto?, se hará tangible y verdad, cuando dice Juan que vio, ¿cierto?, al que desenrollaba, abría los sellos. Y ahí cuando abre los sellos, aparece el anticristo en gloria y majestad. Cambio. Hermano Daniel, hay que entender un concepto de Apocalipsis y de este libro. La pregunta correcta es si ya fueron abiertos, y la respuesta es sí, mi hermano Daniel, ya fueron abiertos. Pero hay que hacerle otra pregunta. La pregunta es ¿cuándo fueron abiertos? Fueron abiertos en el futuro. Es un concepto que no manejamos. Nosotros nos vamos manejando en un lineamiento temporal. Nosotros tenemos una dimensión temporal que está regida por el tiempo. Dios no corresponde a esta dimensión temporal de nosotros. Él habita en todo el tiempo, Él trasciende. El tiempo es parte de la creación, eso hay que entender. El elemento tiempo es parte de la creación. Por lo tanto, lo que Juan hace es saltarse el tiempo, ver lo que ocurrió y trae la revelación. Ahora, hay que entender los conceptos de sello en las Escrituras. Hay 3 conceptos de sello en las Escrituras. Uno de sello se habla en un sentido simbólico. Daniel dice, sella las palabras para el tiempo de su cumplimiento. En el capítulo 12 de Daniel se dice que las palabras están selladas, pero estaban escritas y todas las leímos y todas las vieron, y muchas personas en los tiempos de Daniel y después de Daniel los vieron. Pero el tema de sellar acá significa comprender. Estas palabras no van a ser comprendidas hasta el tiempo de su cumplimiento. Estamos en el tiempo de que esos libros han sido comprendidos y hoy estamos comprendiendo, o sea, es el tiempo del cumplimiento de la profecía. El otro concepto de sello es un sello literal. Lo que estamos viendo ahí era que estos rollos, estos libros, fue parte de lo que hablamos ayer, de estos libros, no es un libro cuadrado, sino el concepto de biblión, la palabra griega significa rollo. Estos rollos, donde se sellaba, terminaba el borde, se les colocaba con el anillo una cera y llevaba un sello. Acá había un sello real, acá el concepto de sello es real, es algo que se le coloca encima y se rompe el sello. El otro concepto que aplica el mismo Apocalipsis de sello es el sello de ocultar, ¿no es cierto? Es de ocultar. Entonces, cuando hablamos de los conceptos de sellos, de entender, de romper, que es un sello físico, y de mostrar, son los 3 conceptos que hay que entender en las Escrituras. En estos sellos ya fueron rotos, se abrió, se leyó y se mostró y se puede comprender. Entonces, estos sellos hoy por hoy los podemos ver, los podemos entender porque viene del futuro, pero en el tiempo, en nuestro espacio temporal hoy, en el que estamos viviendo, no han sido abiertos, porque esta es información del futuro. Más adelante, el concepto de sello es aplicado a los truenos, si no me equivoco, a unos truenos. Juan va a escribir y se sella las palabras, lo que dice significa los truenos. ¿Qué significa el concepto de sellar? No mostrar, ahí eso no se muestra. Acá incluso podría haber sido aplicado a uno de los mismos sellos, aunque fueron rotos en el futuro. Podría decirse la siguiente frase, aplicada al sello número 4, por decirlo así. Y el sello número 4 dice, más el ángel me dijo, no escribas lo que estás viendo, sino que sella las palabras hasta el tiempo de su cumplimiento. El sello se rompe porque es un sello literal, pero él lo estaría ocultando. Entonces, cuando hablamos de estos sellos, se rompieron en el tiempo, van a ser rotos, y esa información del futuro se nos trae al pasado, y hoy lo podemos entender. Ahora, aunque los truenos ocurrieron, también los truenos ya ocurrieron en el futuro, y en el futuro ya ocurrió todo esto, esto para Dios es historia del pasado, porque hay que entender la óptica de Dios. Esto ya es historia para Dios, pero nosotros estamos viviendo en un espacio temporal, en un tiempo en el cual Dios creó y nosotros tenemos que transitar ese tiempo. Ya más adelante voy a hablar un poco de los viajes en el tiempo a través de la Biblia. La Biblia es un libro que le hace trampa al tiempo, pero eso es porque Dios lo permite. Ya vamos a hablar, en otra charla vamos a hablar un poco de los viajes en el tiempo de la Biblia. Un minuto. Qué interesante, profe, mientras habla ahí. De verdad que recién vengo a cerrar la boca. Vengo a cerrar la boca porque es impresionante.
de veras tiene toda la razón, estos sellos ya fueron abiertos, porque para Dios el futuro es pasado. Nosotros tenemos que transitar, ¿cierto?, por todo esto. Dios ya lo vio, Juan ya lo vivió, ya lo vio todo lo acontecer, vio todo lo que iba a pasar, vio todo lo que sucedió, vio todo, vio el fin, el principio y el fin, el culmine, vio hasta cuando, ¿cierto?, Cristo reinaba en la tierra, o sea, lo vio todo Juan, y nosotros tenemos que llegar allá. Bueno, nosotros llegaremos hasta el arrebatamiento, y me atrevería a decir que Juan nos vio a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos vio a cada uno con palmas en las manos. ¡Qué maravilloso! Por algo el dicho, para Dios el futuro es pasado. ¿Algún comentario? Cambio. Y bueno, sobre esos puntos, ¿verdad? Por ahí los testigos de Jehová, para ellos ya se abrieron estos sellos, ¿no? Porque marcan ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De 1914, la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914, para ellos ya se abrieron esos sellos, ¿no? Y de paso se brincaron derechito hasta el 12:9, ¿no? En donde dice, ahí en el 12:9, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿no? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, en donde plantean, ¿no?, ahí que luchó Miguel y sus ángeles, ¿no?, en el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y ahí hacen esa plantación, ¿no?, que Miguel es Cristo. Bueno, pero esa es otra sobre el punto, ¿no?, que se brincaron hasta acá, hasta el capítulo 12, desde el 6, ¿no?, en 1914, cambio. No, el testigo de Jehová dice que ya estas cosas ocurrieron en el sentido de que trataron de acomodar algunos hechos históricos como el desatamiento de otro sello, ¿no? Bueno, para muchas personas que pertenecen a algunas sectas no hay cronología, en el que Apocalipsis no es cronológico, que Apocalipsis es simbólico, y no importa, puedo tomar una parte de acá, otra parte de allá, no hay cronología. Bueno, hay un terrible error, ¿no? Pero hay que entender que hoy en nuestro tiempo presente, acá en el presente, los sellos todavía están juntos, porque nosotros tenemos que transitir esta barrera temporal. Hoy en el presente, hoy ya, en el tiempo real, en los cielos está cerrado los rollos. Lo que pasa es que Juan hizo un salto temporal, ¿no es cierto? Saltó el tiempo. Así que, Daniel, creo que se ha estrujado este capítulo 2, parte de lo que hablábamos ayer, parte de lo que estamos hablando hoy día, digo este segundo caballo, para meternos en el tercero. Cambio. Amén, así es, la hemos trabajado bastante y tiene para mucho más, pero también con lo que hemos dado. Bueno, entonces, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cambio. Daniel, cambia de elemento, de color, cambia al negro. El otro elemento que veo de cambio en estos versículos es la balanza, ya de espada por una balanza. El tema del comercio, el tema del control, ¿no es cierto? La balanza es un símbolo aplicado casi hasta en el aspecto legal. Si vemos cuál es la imagen de la ley, la señora ley, que se le hace una imagen, ¿no?, una mujer tapada con una balanza en la mano, ¿no? Casi de juicio vemos ahí, un simbolismo vemos en los elementos. Y acá hay consonantes, o sea, hay resultantes, hay cosas que se ven en la tierra. El aumento del trigo, pero que no se toque, ¿no es cierto? Varias cosas. Está nuestro hermano, no sé si estará nuestro hermano Luis Bigmanías, quería compartirle por ahí, hay algún poco de, pero ya se fue, ¿no? Se retiró del canal. Hubiese compartido, bueno, de lo que compartí ayer. Pero mi hermano Daniel,
Esto es simbología. ¿Qué representa cada uno de estos símbolos? Cambio. Bueno, vamos viendo. El caballo negro, la hambruna y la guerra a menudo, ¿cierto?, marchan juntos las dos cosas. Eso también lo puede comparar ya en Mateo 24:7. El color negro le hace a uno pensar en la hambruna, ¿ya? Directamente, en la hambruna. En Jeremías 14:1 y Lamentaciones 5:10 habla referente a este caballo. El jinete todavía, el anticristo, sostiene una balanza indicando que su gobierno ha establecido el control de los alimentos. Mire qué interesante. Una medida de trigo era alrededor de 1 litro y 1 denario era el jornal diario de un obrero. Eso quiere decir, en otras palabras, los alimentos escasearían tanto que una persona necesitaría todo un día para ganar lo suficiente para comprar apenas 1 litro de grano. Pero nótese que no hay escasez de aceite y vino para los ricos. Cambio. Bueno, otra de las cosas que veíamos, ¿no es cierto?, acá en esto, como bien decía, el aumento, cuando vemos un poco el tema del trigo, es un elemento que tiene muy pocas raíces, es muy baja su raíz, pero en el caso del olivo tiene raíces profundas y el vino tiene raíces profundas. Cuando hablamos de aceite hablamos de misericordia y hablamos de justicia, como que aún va a seguir vigente la justicia y la misericordia de Dios. Y cuando hablamos del pan, conseguirlo a un alto precio, el pan nos lleva a la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios va a ser un alto precio, aunque haya misericordia y va a seguir la gracia abierta. Un poco de la tesis de nuestro buen hermano Luis Bigmanía, que sabe estar por acá en el canal. Lástima que no está ahora para escuchar estos comentarios. Los aplaudiría a cambio. Así es, profe, mire, también es digno notar que el grano, el aceite y el vino eran productos claves para Israel. Ya en Oseas 2:8 siempre se habla del trigo, ¿cierto?, y del vino, perdón, y del aceite, puesto que el anticristo ha hecho su pacto con Israel. Es de suponer que querría proteger estos recursos, el vino, el trigo y el aceite. Cambio. Para los que no saben, dentro del ambiente de la manipulación genética hay una empresa diabólica y satánica, Monsanto. Monsanto trata de hacer semillas, estas semillas que usted se las regala por primera vez, usted puede plantar, pero esta semilla no le da otra semilla más. Es una semilla modificada genéticamente. Obviamente la modificación genética es que está libre de pesticidas, no la afecta, es un alimento grande, de calidad, pero está manipulado para ser protegido de todas las agresiones del clima, de las pestes, de los insectos, pero también no se autorreproduce. Acá vemos una manipulación diabólica. Si fuese con en pos de haber generado, ¿por qué no da más semillas? Y hoy tendríamos alimento para todo el mundo, no habría escasez y sería buen precio, pero acá vemos un control. Estos experimentos satánicos, ¿por qué digo satánicos? Porque aquel que quiera controlar y le guste una población pobre y quiera manipular el área alimenticia como Monsanto, ¿sí?, investiguen el tema Monsanto, es una clara evidencia de una manipulación diabólica para el cumplimiento de esta profecía. Con lo que decíamos recién, hoy las profecías se van a cumplir claramente, van a estar ya acabadas, profecías como un claro cumplimiento, pero ya se está gestando toda la antesala para que esto ocurra. Adelante, Daniel, cambio. Así es. Va todo para allá, profe. Está todo, ¿cierto? Se está todo preparando. Y eso de la semilla orgánica ya es un punto que está notando este enemigo, porque cuando llegue aquel día ya de la hambruna, ¿cierto?, ellos van a poder plantar, pero después no les va a dar más semillas, y ahí ya viene la grande. En todo caso, se dice, según los estudios, que gran parte, ¿cierto?, del sector de África y parte de Europa, poco de la India y de China, ya hay hambruna total, ya no tienen que comer. Cambio. Mi hermano Daniel, creo que hemos dicho suficiente de este caballo, de este tercer sello. El tercer sello, vimos el color negro, la hambruna. Dice que la gente que sufre de hambre y empieza, esto está comprobado médicamente, ¿no? La gente que sufre de hambre en África
su piel torna un color gris, muy semejante al negro.